Quien les habla el padre Agustín Spezza, misionero del Verbo Encarnado en La Plata, Argentina. El Evangelio de hoy es de San Lucas 18, 1 al 8, y dice así: En aquel tiempo, el Señor les propuso a sus discípulos una parábola sobre la necesidad de que orasen siempre sin desalentarse. Había en una ciudad un juez que no temía a Dios y no hacía ningún caso de los hombres. Había también allí, en esa misma ciudad, una viuda que iba a buscarlo y le decía: «Hazme justicia, librándome de mi adversario». Y por algún tiempo no quiso, mas después dijo para sí: «Aunque no temo a Dios ni respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me importuna, le haré justicia, no sea que al fin venga y me arañe la cara». Y el Señor agregó: ¿Habéis oído el lenguaje de aquel juez inicuo? ¿Y Dios no habrá de vengar a sus elegidos que claman a él día y noche, y se mostraría tardío con respecto a ellos? Yo os digo que ejercerá la venganza de ellos prontamente. Pero el Hijo del Hombre, cuando vuelva, ¿hallará por ventura fe sobre la tierra? Palabra del Señor. Como vemos, hermanos, el Señor les deja a sus discípulos una gran enseñanza, y a nosotros también, que hay que rezar siempre y no desalentarse jamás. Y les pone la parábola de un juez malo, que no temía a Dios ni a los hombres. Si aquel juez, aun siendo malo, lo cansó la insistencia de esta viuda y cedió a sus pedidos, y Dios ¿no habrá de vengar a sus elegidos que claman a él día y noche?, dice Jesús, y se mostrará tardío con respecto a ellos. Por el contrario, Él nos prometió que estará con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos, hasta la consumación del siglo. Y el modo de estar con Jesús, como sabemos, es estando en fe, en gracia de Dios y en oración. Ahora Jesús habla con sus discípulos y alude a su segunda venida, la parusía, que será bien notoria como el relámpago, dicen los evangelios de Mateo, Marcos, Apocalipsis, etc. Aún antes de este acontecimiento se presentarán muchos falsos profetas y será general el descreimiento y la burla, como en los tiempos de Noé y de Lot. Dice el libro de Génesis y también la segunda carta de Pedro. Por eso, no hay que desanimarse, hermanos, y pedir a nuestro Padre siempre, el que es Dios amor, Padre nuestro, pedirle con insistencia. Por eso el Señor anuncia para los últimos tiempos, cuando Él vuelva en la parusía, dice así: ¿hallará por ventura la fe sobre la tierra? Y creemos que cada vez será peor todo, como lo estamos ahora viendo en el mundo de hoy. Yo diría aún peor que en los tiempos de Noé y de Lot, que ya eran muy graves, ¿no? Es verdad, la perversidad ahora reina en el mundo como nunca. Vale más la vida de un animalito, que sí lo vale, por supuesto, creado por Dios, pero vale más la de un animalito que la de un niño en el vientre de su madre, que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Los animalitos no van al cielo, pero los niños sí, los hombres sí. Ese niño que desde el primer instante de su concepción es ya imagen de Dios. Proféticamente dijo la Madre Teresa de Calcuta así: el aborto mata la paz del mundo. Es el peor enemigo de la paz. Porque si una madre es capaz de destruir a su propio hijo, ¿qué me impide matarte?, dijo. ¿Qué te impide matarme? Ya no queda ningún impedimento. Como hoy lo vemos, que está ocurriendo también, principalmente en el mayor genocidio de la historia, el aborto, ¿no? Como está pasando también ahora en la guerra del Medio Oriente, matan o degüellan niños
sin ningún escrúpulo a los inocentes, tantos inocentes, ¿no? Niños, mujeres, ancianos, todos. También hoy la degeneración que existe con la ideología de género, o la ESI, que se nos quiere obligar a los seres humanos a verlo todo como algo normal, que no es otra cosa que la rebelión del demonio contra el orden natural que Dios imprimió en toda la creación y en nuestra conciencia. Dice el libro del Génesis: y creó Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Génesis 1:27. Varón y mujer, es decir, varón y mujer aparte, dos individuos, no un individuo con dos sexos. También en Mateo 19:4. Por lo tanto, yo diría que peor que en los tiempos de Lot entonces, cuando cayó fuego del cielo. También vemos hoy la herejía, la apostasía y el cisma enquistados dentro de la Santa Madre Iglesia, como lo denunciaron los papas San Pío X y San Pablo VI, entre otros. Pero no hay que temer, hermanos, no hay que perder la fe, ni hacer caso a los falsos profetas vestidos de oveja, pero que son lobos rapaces. Hay que mantener la fe, nos dice el Señor. El gran misterio que San Pablo llama el misterio de iniquidad y apostasía. 2 Tesalonicenses 2 y siguientes. Y dice así: pero con respecto a la parucía de nuestro Señor Jesucristo y nuestra común unión a Él, os rogamos, hermanos, que no os apartéis con ligereza del buen sentir y no os dejéis perturbar ni por espíritu ni por palabra, en el sentido de que el día del Señor ya llega. Nadie os engaña en manera alguna, porque primero debe venir la apostasía y hacerse manifiesto el hombre de iniquidad, el hijo de la perdición, el adversario, el que se ensalza sobre todo lo que se llama Dios o sagrado, hasta sentarse él mismo en el templo de Dios, ostentándole como si fuera Dios. El mismo Señor, hermanos, describe muchas veces, principalmente en su gran discurso escatológico de Mateo 13, 24, etc., estas cosas, ¿no? Queridos hermanos, entonces, para terminar, como dijo el Señor, mantengámonos en la fe, seamos perseverantes en nuestra oración y en nuestras obras, y no temer. Y el mejor modo es manteniéndonos unidos en María, la gran intercesora entre Dios y los hombres, que al decir de San Luis María de Montfort, en su metáfora del cuerpo humano, cumple ella la función del cuello unido a la cabeza, Cristo su Hijo, y a nosotros sus miembros. Por María vino Jesús al mundo, dice, y por María vendrá en los últimos tiempos. Maránata, digamos todos, ven Señor Jesús. O como decimos en el Padre Nuestro, que venga a nosotros tu reino, pero para que venga a nosotros tu reino, que venga primero el reino de María. Oremos, hermanos, y no desfallezcamos. Ave María Purísima.